Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Hoy vamos a revisar una pregunta muy clásica de shock en Step 1. Tenemos a una mujer de 49 años con fiebre, disuria y dolor en flanco. Además, tiene diabetes mellitus tipo 2 mal controlada. En el examen está hipotensa, taquicárdica, taquipneica, letárgica, ruborizada y diaforética. Las venas del cuello están planas y tienen dolor en el ángulo costo-vertebral derecho. Esto sugiere pielonefritis complicada con shock séptico. La pregunta es, ¿qué patrón hemodinámico esperaríamos en esta paciente? La respuesta correcta es presión de enclavamiento capilar pulmonar disminuido, índice cardíaco aumentado, resistencia vascular sistémica disminuida y saturación venosa mixta de oxígeno aumentada. En el desarrollo del caso, primero identifiquemos la infección. Fiebre, disuria, dolor en flanco y sensibilidad costo-vertebral derecha apuntan a pielonefritis. Ahora la paciente no solo tiene infección, también tiene presión arterial de 80/44, taquicardia, taquipnea y alteración del estado mental. Esto ya nos habla de shock. Como el shock ocurre en el contexto de infección, el diagnóstico más probable es shock séptico, que es un tipo de shock distributivo. En la base fisiopatológica, en el shock séptico, el problema principal no es que el corazón no pueda bombear, ni que haya pérdida masiva de volumen. El problema principal es vasodilatación periférica generalizada. La inflamación sistémica produce vasodilatación arteriolar, eso baja la resistencia vascular sistémica y por eso en shock séptico la resistencia vascular sistémica disminuye. Además, también hay vasodilatación venosa y aumento de la permeabilidad vascular. Parte del volumen intravascular se queda en la periferia o se mueve al intersticio. Por eso las venas del cuello están planas y por eso disminuyen las presiones de llenado. La presión venosa central disminuye, la presión de enclavamiento capilar pulmonar disminuye. Recordemos que la presión de enclavamiento capilar pulmonar refleja la precarga del lado izquierdo del corazón. En shock séptico por vasodilatación y por tercer espacio, la precarga efectiva baja. El índice cardíaco y la saturación venosa mixta de oxígeno, esta es la parte que más confunde. Si la paciente está en shock, ¿por qué el índice cardíaco sube? En la fase inicial del shock séptico, el cuerpo responde con aumento del tono simpático. Sube la frecuencia cardíaca, sube la contractilidad y el corazón bombea más rápido. Por eso el índice cardíaco aumenta al inicio del shock séptico. También aumenta la saturación venosa mixta de oxígeno y tú te preguntarás ¿por qué? Porque la sangre pasa rápido por los capilares y los tejidos no extraen oxígeno de forma eficiente. Además, en sepsis hay alteración del uso periférico de oxígeno. Entonces, queda más oxígeno en la sangre venosa, por eso la saturación venosa mixta de oxígeno aumenta. Y tenemos este patrón clásico de shock séptico temprano. Presión de enclavamiento capilar pulmonar baja, índice cardíaco sube, resistencia vascular sistémica baja y saturación venosa mixta de oxígeno sube. En la interpretación clínica, la clave no es dejarse confundir por la hipotensión. En shock séptico temprano el paciente está hipotenso no porque el corazón inicialmente bombee poco, sino porque los vasos están dilatados, la resistencia vascular sistémica cae, el cuerpo compensa aumentando el gasto cardíaco y como hay flujo rápido y mala extracción periférica de oxígeno, la saturación venosa mixta aumenta. En los puntos clave, fiebre, disuria, dolor en flanco y dolor costo-vertebral sugieren pielonefritis. Hipotensión en contexto de infección sugiere shock séptico. El shock séptico es un shock distributivo. El trastorno primario es vasodilatación periférica. La resistencia vascular sistémica disminuye. La presión de enclavamiento capilar pulmonar disminuye por vasodilatación venosa y fuga capilar. El índice cardíaco aumenta al inicio por respuesta simpática compensatoria. La saturación venosa mixta de oxígeno aumenta por extracción periférica ineficiente de oxígeno. En las preguntas, ¿qué tipo de shock tiene una paciente con infección, hipotensión, piel caliente o ruborizada y resistencia vascular sistémica baja? Shock séptico, un tipo de shock distributivo. ¿Cuál es el cambio primario en el shock séptico? Vasodilatación periférica generalizada con disminución de la resistencia vascular sistémica. ¿Qué pasa con la presión de enclavamiento capilar pulmonar en shock séptico temprano? Disminuye.
¿Qué pasa con el índice cardíaco en shock séptico temprano? Aumenta por respuesta simpática compensatoria. ¿Cuál es el patrón hemodinámico clásico del shock séptico temprano? Presión de enclavamiento capilar pulmonar disminuida, índice cardíaco aumentado, resistencia vascular sistémica disminuida y saturación venosa mixta de oxígeno aumentada. Y recuerda, en shock séptico temprano, el problema principal es la vasodilatación. Por eso baja la resistencia vascular sistémica y baja la precarga efectiva, incluyendo la presión de enclavamiento capilar pulmonar. El corazón compensa aumentando el índice cardíaco y la extracción periférica de oxígeno es ineficiente, por eso sube la saturación venosa mixta de oxígeno. Gracias por escuchar este episodio, hasta la próxima.